tener presente. Sí, sí, Maximiliano, adelante. En España hay No se cada, te oye, acércate más al micrófono. en España cada comunidad autonómica tiene un estatuto. En Sí, ese estatuto el gobierno nacional le transfiere competencias. mm, Cada vez le transfiere más competencias y en esas competencias tienen el Poder Judicial, tienen su propia regulación constitucional, tienen sus propias policías. Por ejemplo, en Cataluña la policía autonómica se la conoce como los Mossos de sí, Escuadra, la Archanza en el País Vasco. En ese estatuto se le permite que cada comunidad tenga su propia lengua oficial aparte del español. ujú, Es una forma y cada comunidad autonómica se subdivide en provincias, además, ujú, que responden a una comunidad. Cataluña había declarado en el año 34 su independencia, pero echó para atrás porque España era una república y los catalanes sostuvieron que, bueno, bajo un régimen autonómico dentro de la Segunda República Española se iban a permanecer. Después de la guerra civil se restablece la monarquía. Cataluña lo que hizo es una segunda proclamación de la República, de la independencia, porque mayoritariamente Cataluña es una comunidad autonómica republicana, más que monárquica, mm, como otras. Y bueno, catalán se habla en todo el levante español, en las Islas Baleares, e incluso en lo que es la comunidad valenciana. Algunos dicen que es dialecto del catalán y los propios valencianos lo llaman valenciano como un idioma propio. Así que Galicia habla gallego y en el País Vasco se habla vasco, que ellos le dicen euskera. Y los eh, partidos que gobiernan son partidos local. regionales y autonómicos. No son los partidos, no son ni el Partido Popular, ni el PSOE, ni el nuevo Vox. Son partidos de ese lugar, que Ujú. tienen intereses distintos a los otros, que son considerados partidos españolistas, que buscan la generalidad del Estado español. No, Que y que a mal, veces terminan integrando una especie de coalición que le permite, por ejemplo, al presidente del gobierno, que es el equivalente al primer ministro en otros lados, ¿no? A mantenerse. O sea, el sí, señor Sánchez, de pronto sin esos apoyos, hoy no sería el presidente del gobierno. esos partidos Un tienen hombre una muy criticado, representación ¿no? bastante mínima en el Congreso General de España, pero le permiten. Son también gobiernos, bueno, cada uno tiene su propia agenda diferente y ya decimos, hay partidos, por ejemplo, Cataluña la gobiernan partidos catalanes, Mm, el País Vasco la gobiernan partidos nacionalistas vascos, y Valencia pasa lo mismo. Tienen marcada la autonomía, incluso en Canarias, donde se habla un español parecido a Centroamérica, es gobernado por Coalición Canaria, un partido mm, autonómico propio de las islas que, si bien mantiene la unidad con España, tiene poco que ver con España. O sea, ellos consideran al Estado español como un Estado plurinacional y multilingüe, claro. donde el Cosa que castellano al tribunal, y perdón, consideran además que la lengua oficial no se llama español, le dicen castellano porque en el seno del Estado español se hablan otras lenguas. mm, sí, no, quería comentar, esos estatutos regionales son en el fondo normas constitucionales de esas unidades que están dentro del Estado español, etcétera, ¿no? Pero si uno ve los estatutos, se encuentra con que hay una regulación del tipo de las regulaciones constitucionales en términos generales, digamos, ¿no? Les reconocen cierto grado de autonomía, no están dispuestos a admitir una separación. Ahí incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, incluso se ha pronunciado en defensa del idioma español, por ejemplo, diciendo el idioma oficial de España es el español y acá somos todos españoles, ¿no? Buah, me hace acordar, una vez vino un colega de Galicia
porque habíamos parado un buque que tenía, les debía plata, ¿no? Entonces estábamos y vino a ver si estábamos haciendo bien las cosas en Montevideo. Habíamos embargado, ¿no? Pero estaba con eso. Y a la vuelta del Ministerio de Educación y Cultura, yo era abogado del ministerio por aquel entonces, había una estación de servicio, que el propietario era un señor bajito, de ascendencia gallega también y eso. Y lo acompañé para dejar el auto, era un garaje, se podía, y me dice, bueno, y yo soy de tal lado, y el otro decía, yo soy de tal otro. O sea, ciudades, regiones, no sé, localidades que yo por supuesto no conocía. Pero lo que me causó gracia, dice, y tal cosa, y tal cosa. Bueno, españoles como debieran ser todos estos, ¿no? Todos estos era yo todos estos, ¿no? Pero bueno, me causó mucha gracia y es una anécdota que uno a veces se acuerda. Estuvo simpática la cosa. Bueno, vayamos a lo que es, a ver si puedo entrar, lo que es la realidad nacional, ¿no? En materia de estructura del Estado. A ver, ay caramba. El tema que no veo. Ahí está. Bueno, ahora sí. Sistema nacional. Vayamos a nuestra realidad. Acá tenemos gobiernos departamentales, 19 gobiernos departamentales, eh, que están, digamos, no deberíamos decir subordinados, porque ahí aparece el tema de la autonomía y la protección de la autonomía y eso, pero podemos decir, tenemos un primer nivel de gobierno, que es el gobierno nacional, presidente, ministros, consejo de ministros, poder legislativo, poder judicial, por ejemplo, ¿no? Un segundo nivel, que es el nivel departamental, intendentes, juntas departamentales, o sea, el intendente está a cargo de la rama administrativa de los gobiernos departamentales y las juntas departamentales son una rama legislativa. Son como una especie de parlamento, no quiero decir de pequeño parlamento, porque capaz que alguien se nos ofende, pero están para las cosas departamentales. Hay una competencia de lo que es establecida de lo que son los gobiernos departamentales que determina que hay cosas que el gobierno departamental no puede hacer porque son del gobierno nacional, ¿no? Por ejemplo, la tipificación de delitos, por ejemplo, ¿no? O sea, la Junta Departamental no establece delitos. ¿Alguna otra cosa? Yo no sé si lo comenté con ustedes, pero hace poco nos pidieron una consulta desde Paysandú, desde el gobierno o la Junta Departamental de Paysandú, en torno al desangrado de las yeguas que están preñadas, etcétera, que parece que es una práctica muy dolorosa, muy terrible para el animal, ¿no? Entonces había una postura de una edil de Paysandú y ahora nos volvió de vuelta la consulta. La evacuamos y la vamos a seguir evacuando en el mismo sentido. Y nosotros lo que decíamos era, la primera vez creo que fue una consulta personal prácticamente, ahora la cosa está más oficializada, le están preguntando al Instituto de Derecho Constitucional. Lo que dijimos en ese momento fue, bueno, de que está mal, si está bien iba a decir, no está bien, está mal, pero que tuvieran presente que esto es un tema más bien para el legislador nacional, o sea, ¿se quiere tipificar como delito? Perfecto, pero el delito se tipifica por ley nacional. Y un comentario que yo introduje ahí fue el siguiente: si ustedes lo prohíben en Paysandú, la práctica se va a hacer en Salto, o sea, en el departamento contiguo, ¿no? Entonces, parecería que el camino de la ley nacional es un camino ineludible, me parece a mí, me pareció a mí en su momento
me tocó hacer el informe, contestar el pedido de informe. Bueno, tenemos el nivel nacional, lo veremos cuando hablemos del gobierno nacional, esta cuestión, segundo nivel, que es el nivel departamental, y después tenemos todavía un nivel local que yo no sé si llamarle gobierno, ¿no? A veces hay cierto entusiasmo. En la última reforma constitucional se dijo que habría una autoridad local, unipersonal o pluripersonal, dependiendo de lo que dijera la legislación. Y acá hay un proceso que se da a veces, se da en este caso, se da en otros casos, que podríamos llamar de desconstitucionalización, o sea, cuando cosas que están previstas en la Constitución dice esto se regulará de acuerdo con la ley, en cierta medida está bajando, digamos, la autoridad que regula estas cosas. Bueno, la ley se dictó, hubo una primera ley, después hubo una segunda que prácticamente reproduce en buena medida, en muy buena medida, lo que dijo la primera. Y es la que hoy está vigente, la ley 19.272 sobre las autoridades locales. Constituye como autoridad local a los municipios, que son electivos, que son pluripersonales y que está integrado por 5 concejales, el concejal más votado del partido más votado, o sea, del lema más votado, pasa a denominarse alcalde y pasa a ocupar un cargo incluso remunerado. A los alcaldes les pagan, mientras que a los integrantes de las juntas locales, que era la autoridad que estaba prevista y que sigue estando prevista, porque nadie la eliminó, a nivel constitucional. Incluso hay una circunstancia que merece ser comentada, y es que en determinado momento se dijo que sería inconstitucional eh, u- el hecho de que el alcalde cobrara un sueldo y se pretendió aplicar las normas de las juntas locales. Ahora, lo que la Suprema Corte de Justicia dijo fue desestimó el planteo de inconstitucionalidad y lo que dijo es, esta es una autoridad distinta, esto no es la Junta Local que prevé la Constitución. Esto es lo que la Constitución prevé cuando dice la ley establecerá las características de la autoridad local. Bueno, ¿qué somos? ¿Somos un sistema unitario o somos un sistema federal? eh, Nos presentamos como un sistema unitario, ¿no? Hay autoridades centrales que manejan, bueno, el Ministerio del Interior es para toda la República, por ejemplo. O sea, todo el tema, toda la organización policial, más allá de que haya jefaturas por departamento, que por cierto que las hay, pero más allá de eso, tenemos allí una autoridad central que es nacional. Lo mismo pasa con el Poder Judicial, por ejemplo. La Suprema Corte de Justicia está instalada en Montevideo, ahí al lado de la Plaza Cagancha o en la Plaza Cagancha mismo, según como lo miren, y es la autoridad administrativa de todo el sistema judicial, de todo el poder judicial. O sea, hay que sancionar a un funcionario que trabaja en el juzgado de paz de Bella Unión, para ponerlo bien lejos, y lo resuelve en definitiva la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Bueno, así que por un lado ahí tenemos los rasgos unitarios del sistema. Un sistema unitario no quiere decir que no haya un grado de autonomía, que parecería que no llegamos a ser un Estado. Sí les puedo comentar que una vez cambiando ideas con el doctor Cassinelli, que desgraciadamente, lamentablemente, falleció, ¿no? Hace ya años, me dice... Mire, le digo, en definitiva van a terminar diciendo que somos un sistema federal. Y me dice, no se ría. Hay un profesor brasileño, que no sé cómo se llama, ¿no? Pero hay un profesor brasileño que dice que el Uruguay es un estado federal. Digo, bueno, está bien. Sobre gusto no hay nada escrito. Uno puede decir muchas cosas y en definitiva poner el énfasis en el grado de autonomía
territoriales, estamos diciendo. No estamos hablando de la autonomía por servicios, que es otro, harina de otro costal, es otra cosa. Bueno, la rama legislativa, las juntas departamentales, tenemos 31 integrantes en cada junta departamental, a veces son denominados como ediles, no es una expresión que la maneje la Constitución, pero bueno, están allí. Se eligen cada 5 años sin límite de reelección, o sea, igual que los legisladores del Parlamento Nacional, ¿no? Es decir, son reelegibles, se votan directamente, o sea, y ahí tenemos un fenómeno que se da a nivel del sistema electoral, de nuestro sistema electoral, que es la posibilidad del doble voto simultáneo. O sea, el doble voto simultáneo significa que votamos por un partido, por un lema partidario, ¿no? Que es el lema es el nombre del partido, votamos por un partido determinado, y dentro de ese partido las distintas corrientes suman sus votos, ¿no? Acumulan sus votos, podemos decir. De manera de que ganará el lema más votado, y dentro del lema más votado, los candidatos serán los del sector, los de más votado dentro del lema más votado. Esto que funcionó hasta el 97, funcionaba para también la elección del presidente de la República, se acabó en esa misma reforma, dado que hay un candidato único a la presidencia por partido político. Entonces ahí se acabó la acumulación, no hay manera de acumular si el candidato termina siendo uno solo. Y ahí tenemos el primer episodio del proceso, digamos, electoral, ¿no? Que es la elección de los candidatos por partido político a la presidencia, por ejemplo, las elecciones internas, ¿no? De los partidos políticos, y después tenemos todo un ciclo electoral que culmina con las elecciones departamentales. Bueno. Doble voto simultáneo, por un lado, para elegir los miembros de las juntas departamentales, e incluso se admite algo que podríamos llamar triple voto simultáneo, que es la acumulación ya no por lema, ya no solo por lema, sino también por sublema. Bueno, fuera de eso tenemos, en principio, consagrado el criterio de la representación proporcional. ¿Qué quiere decir representación proporcional? Significa que lo que se elige, sobre todo esto opera para los cuerpos colegiados, ¿no? Los cuerpos pluripersonales, lo que se elige es una especie de fiel reflejo de los votos obtenidos. O sea, a ver, el partido A obtiene un 20% de los votos para la elección de los miembros del Parlamento, por ejemplo, y bueno, y eso significa que habrá en las bancas parlamentarias algo muy parecido, puede haber ahí una pequeña variante, ¿no? Que dado por las matemáticas, pero en principio algo muy parecido a un 20%. Entonces, acá en principio, y ahora destaco lo de en principio porque después tenemos una distorsión a esto, también consagrada constitucionalmente, decía, en principio tenemos una distribución proporcional. Ahora, para que esta distribución proporcional realmente funcione como distribución proporcional, el partido mayoritario tendría que sacar por lo menos más de la mitad de los integrantes de la Junta Departamental. ¿Por qué, por qué digo esto? Porque si obtuvo una mayoría relativa, o sea, eso significa eh, que tiene la mayoría, pero no es la mayoría absoluta, no es la mitad más una de los votos. Entonces, igualmente se le adjudican 16 cargos al lema mayoritario. O sea, ¿por qué se estableció esto? Bueno, posiblemente, nadie sabe, ¿no? Pero posiblemente la idea subyacente, la idea que hay detrás de esto es que
el intendente cuente con un apoyo en la Junta suficiente como para llevar adelante su programa de gobierno, sus ideas, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, tenemos una mayoría automática de 16 cargos. Ahora, si el partido mayoritario obtuvo, digamos, el 53% de los votos, entonces ya no importa esto de los 16 cargos. Eh, Ahora, dentro de los 16, los distintos sectores se distribuyen proporcionalmente. O sea, el principio del voto proporcional se mantiene. Y los otros 15 también se adjudican entre los demás partidos proporcionalmente. Sí, Valentina Parodi, adelante, Valentina. No lo entendí, me costó. A ver, lo reitero. En nuestro sistema tenemos como base del sistema electoral la proporcionalidad. Ahora, nos apartamos a veces de esta base para determinadas realidades como esta que estamos mencionando. O sea, vamos a suponer esto, que el partido mayoritario sacó el 35% de los votos y por tanto ese candidato con el 35% de los votos, ese candidato a intendente, con el 35% de los votos será electo intendente. Aunque haya un segundo partido que sacó el 30, un tercer partido que sacó el 28, etcétera. Pero el que sacó el 35 tiene la mayoría y ese es el intendente. Ahora, ese partido, ese lema partidario, si ustedes prefieren, que obtuvo, dijimos, el 35% de los votos y que alcanza la intendencia, el sistema le asegura dentro de la Junta Departamental, o sea, entre los 31 integrantes de la Junta Departamental, le asegura 16 de los 31, o sea, le asegura la mayoría absoluta. Esto se puede quebrar, y bueno, sí, teóricamente se puede quebrar si alguno de los que acompañó la candidatura del intendente se le da vuelta y se cambia de partido, o no se cambia de partido, pero igual juega a la oposición, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el partido que gana, que es el partido del intendente, de quien será el intendente, será proclamado el intendente, de los 31 cargos tiene la mayoría absoluta, o sea, tiene 16 automáticamente. Esto podría darse para hablar un ejemplo medio absurdo, pero que ayuda a entender. Supongamos que el partido más votado, el lema más votado, obtiene ya no el 35%. Digamos que hay un gran fraccionalismo, ¿no? Hay muchos partidos, digamos que se presentan 20 partidos políticos y el que saca más saca, no sé, el 15% de los votos, pongámosle. De cualquier manera, ese partido y ese intendente, ese candidato a la intendencia que obtuvo apenas el 15% de los votos, va a ser el intendente y va a tener el apoyo de la mayoría absoluta, el apoyo si a alguno no se le da vuelta, ¿no? Pero digamos, en principio, el apoyo de la mayoría de los ediles, que son los que se eligieron con él mismo en la misma hoja de votación, el segundo domingo de mayo, posterior a las elecciones nacionales. No sé si se entendió. Bueno, no tengo respuesta por el momento. Kerry Madruga, adelante, Kerry. Yo para saber si entendí, o sea, quiere decir que el que tenga más votos, aunque no llegue, ponele al 50%, sino que el que tenga más votos en el lema, Ujú. respectivamente va a tener mayoría de ediles, o sea, a En su la Junta. favor Exacto. en la Junta. Esa, Ahí está. esa es la Ah, idea. bien. Gracias. Insisto, va a tener la mayoría en la medida en que esos ediles que se eligieron en la misma hoja de votación, que acompañaron su candidatura y eso, estén dispuestos a seguirlo y no alguno que diga, bueno, me cansé, el intendente no sirve para nada, voy a jugar con la oposición. Eso puede suceder teóricamente. Habitualmente no sucede, porque hay cierta coherencia, porque integraron el mismo partido, lo siguen integrando, etcétera, ¿no? O sea,
sería muy extraño que sucediera, no imposible, no imposible, ¿no? ¿Está? ¿Se entiende más o menos? A ver, sigue levantando la mano o ya No, está. sí, yo la levanté, la levanté de nuevo. En ese caso, Ah, adelante. cuando de repente los de que conforman el mismo partido, Ujú. a veces lo que hacen es de repente no asistir, ¿no? Cuando hay que Bueno, votar, para que no toque esa mayoría y al no dar el voto, no están apoyando ni tampoco sí, sí, yendo en contra, como dicen, ¿no? también es posible, también es posible. Sería extraño, no es de esperar, ¿no? Pero a veces hay problemas internos dentro de los partidos. Hay sectores bueno, que se cuestionan, que no están de acuerdo, yo tengo tal candidato que es un gran candidato y resulta, lamentablemente, hay un segundo candidato que está al lado que sirve de poquito, ¿no? Estoy inventando situaciones, pero no es imposible que eso suceda, no es altamente probable que suceda, ¿no? Está dentro de las posibilidades. Bueno, a ver. Bueno, alguna palabra sobre el estatuto de los ediles. Primero, son cargos honorarios, no cobran sueldo, por tanto. Eh, a veces hay algún fenómeno en el que no cobran sueldo, pero cobran un viático porque se supone que tienen que estar cerca de su electorado y el viático ese que cobra una cantidad, que si fuera sueldo sería un lindo sueldo, digamos, ¿no? Pero bueno, en principio y constitucionalmente son cargos honorarios. En segundo término, no tienen fueros parlamentarios, a diferencia de los parlamentarios nacionales, que tienen toda una especie de mecanismo, digamos, de coraza de protección frente a determinadas situaciones. Está bien, los fueros se pueden levantar, se pueden dejar sin efecto, pero en este caso, como en el caso de los intendentes, también no hay una especie de coraza especial que hay que superar para poder seguir adelante con una acusación penal, por ejemplo, ¿no? No, no sucede en este caso, simplemente supongamos que un edil ha cometido un delito y bueno, tendrá eh, procederse como se procede con cualquier hijo de vecino, ¿no? No hay una situación especial. Tampoco con los intendentes han habido alguna responsabilidad penal de algún intendente, depende también de quién acusa, y que en general son las fiscalías y eso, pero han habido un par de casos últimamente, incluso en el caso estoy pensando en el departamento, ¿no? Bueno, el intendente que fue electo por la ciudadanía, ¿no? Además, fue reelecto por la ciudadanía, estaba comprometido en un proceso penal que después, al final quedó sin efecto, ¿no? Pero un cambio ahí de fiscalía y un cambio de criterio, pero bueno. Este, mm, Besosi, ¿no? El caso de Besosi, que bueno, que puede decir a su favor que el pueblo del departamento, lo que no me acuerdo es cuál es el departamento, lo acompañó, lo votó y lo religió, ¿no? O sea, Vox Populi, Vox Dei, hay una expresión en latín, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y bueno, y fue reelecto legítimamente, ¿no? Bueno, carecen de fuero, son pasibles de juicio político. Y acá hay en la Constitución dos posibles juicios políticos, en ambos casos quien juzga es la Cámara de Senadores. Pero tanto los miembros de la Junta Departamentales como los intendentes son pasibles de un juicio político, eh, digamos, promovido por las juntas departamentales, por ejemplo. Bueno, tienen las mismas incompatibilidades y prohibiciones de los intendentes, lo veremos un poquito más adelante, y puede haber, digamos,
una situación en la cual, agotada la lista de suplentes del intendente, asuma interinamente la intendencia un edil, ¿no? El presidente de la Junta, en realidad. Bueno, ¿qué hacen las juntas departamentales? Las juntas departamentales tienen funciones legislativas y de control del gobierno departamental, o sea, las funciones típicas de los parlamentos. Los parlamentos, el nuestro incluido, por supuesto, ¿no? Los parlamentos, ¿qué hacen? Legislan y controlan. Y hay mecanismos de control, y acá también hay mecanismos de control. Por ejemplo, pueden invitar al intendente a que venga a explicar qué pasó con tal situación vinculado a la política que está desarrollando. Segunda cosa, la competencia de las juntas departamentales es una competencia abierta. Esto significa que la ley le puede incorporar otros elementos, además de lo que está previsto constitucionalmente. Eh, eh, ¿Cuál es la extensión de su jurisdicción? La extensión territorial, digamos, de lo que la Junta Departamental puede hacer y los límites del departamento. O sea, alguna vez creo haber usado este ejemplo. La Junta Departamental de Montevideo regula temas como, por ejemplo, me parece, la altura de los edificios, la contribución inmobiliaria urbana, por ejemplo, ¿para qué? Para la gente que vive en Montevideo. Ahora, uno puede decir, ah, bueno, pero yo vivo en Canelones, pero se trata de cruzar la calle. Y bueno, sí, pero el límite de Montevideo llega hasta el medio de la calle, digamos, y entonces de este lado tendrá competencia la Junta Departamental de Montevideo y del otro lado tendrá competencia la Junta Departamental de Canelones. De pronto resuelven cosas parecidas. Esto también ha sucedido con cierta frecuencia, y más ahora que tenemos un congreso de intendentes que trata de unificar las políticas departamentales, lo cual parece una solución lógica, razonable, ¿no? Pero bueno, esta es un juicio de valor que uno lo hace quizás de atrevido que es, ¿no? No. Bueno. Ahora, dentro de la competencia, ¿qué tienen? Facultad tributaria, o sea, pueden establecer tributos, no cualquier tipo de tributo, pero sí los que tienen, digamos, los que están incluidos dentro de los mecanismos, de los recursos que tienen los gobiernos departamentales. Concretamente, la contribución inmobiliaria urbana, las patentes de los vehículos, por ejemplo. El tema, la regulación de las infracciones, o sea, las multas que nos pueden poner si estamos circulando, superando un límite de velocidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces esa facultad tributaria la tienen. Ahora, lo que no pueden hacer es echar mano a tributos que de pronto sí están previstos para el gobierno nacional, pero no para el gobierno departamental. Y acá está el tema, podemos vincularlo, podemos comentar, el tema de las tasas bromatológicas que estaban reguladas, no sé si en todos los departamentos, pero sí en Montevideo, Canelones y Maldonado, que fue donde yo planteé la inconstitucionalidad en su momento. Exitosamente además, ¿no? Tampoco inventé la pólvora, ya había antecedentes, pero como cada concreto, como ya vimos, entonces yo me manejé Maldonado, Canelones y Montevideo. Y en el caso de Montevideo incluso planteé la devolución, ¿no?, de los fondos que se habían cobrado, entre comillas, indebidamente, ¿no? ¿Qué fue lo que sostuvo la Suprema Corte de Justicia en esa jurisprudencia que no fue de toda la vida, que fue a partir de determinado momento? ¿Qué sostuvo la Suprema Corte de Justicia? Y sostuvo que los gobiernos departamentales tienen sí facultad tributaria, pero acotada.
Entonces, lo que no pueden hacer es un IVA número 2 a nivel departamental, que era lo que se planteaba prácticamente mediante esa llamada tasa bromatológica que la Corte dijo, esto no es una tasa, esto es un impuesto al consumo, esto es un impuesto a la facturación, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tasa no funciona. La tasa es una especie tributaria que se vincula con una actividad que el Estado nos presta. O sea, no es un precio, no es lo que me cobra la UTE por tener de noche la luz prendida, ¿no? Que ahí me está cobrando un precio, o lo que me cobra Entel por el uso de los pulsos, no sé cuánto, ¿no? O las llamadas telefónicas que realizo. Eso también es un precio, pero la tasa es, por ejemplo, la tasa registral o la tasa judicial. O sea, quiero pedir información registral, me están cobrando por ese servicio que me dan. No es un precio, se parece bastante. Y la tasa judicial también. Inicio una nueva demanda y ahí tengo, ahora se pagan por vía internet y eso, ¿no? Me cobran, entre otros tributos, hay un impuesto judicial también, que es otro tributo, pero y que lo fija además, todos los años sale un decreto estableciendo adecuando, actualizando la escala, ¿no? Depende, el impuesto depende del monto de la demanda. Pero la tasa judicial es un tributo distinto, se presenta con las demandas, por ejemplo, y uno la paga de otra manera, para no entrar para menos del tema. Eh, Entonces, lo que dijo la Corte fue, en el caso de la tasa bromatológica, fue decir, esto no está dentro de los mecanismos de financiación de los gobiernos departamentales, esto es sería del gobierno nacional, un impuesto, y se transforma, no lo dijeron así, pero es el concepto, en una especie de segundo IVA a nivel departamental. Entonces dijo, esto es inconstitucional y chao, no lo puede cobrar más. Eh, bueno, fuera de esto de la facultad tributaria que hemos comentado, tenemos el otorgamiento, por ejemplo, de concesiones para servicios públicos. Hay servicios públicos nacionales, UTE, Antel, por ejemplo, ¿no? Y servicios públicos departamentales. Entonces ahí tenemos concesiones para servicios públicos, por ejemplo, los ómnibus o algunas líneas de ómnibus que son consideradas una concesión. Después, a ver. Bueno, tenemos servicios públicos nacionales, como decía, servicios departamentales, servicios locales también, y bueno, las juntas, por ejemplo, resuelven establecer tal servicio o incluso cobrar el precio de tal servicio, ¿no? Bueno, también acá hay digamos, una cosa que está en buena medida fuera de tiempo, ¿no? La creación a propuesta del intendente de nuevas juntas locales. Acá también hicimos hace poco, nos pidieron un informe al Instituto de Derecho Constitucional y estuvimos hablando sobre eso. Entonces, constitucionalmente el intendente se plantea y dice, yo quiero tener una junta local en tal pueblo, en tal ciudad de mi departamento, porque a esta altura se justifica que haya una autoridad local. El tema es que a partir de la aprobación de la ley de municipios, las juntas locales, y bueno, siguen previstas constitucionalmente, pero perdieron vigencia, si se quiere. Hoy por hoy hablamos de, como autoridad local de los municipios. Toda localidad con más de 2.000 habitantes, que al final son unos cuantos, pero no son tantos, tienen que tener un municipio. Entonces, ya la junta local no parece tener demasiada justificación, porque lo que se suponía que iba a hacer lo están haciendo los municipios. Ahora, me han dicho que sobreviven algunas juntas locales. Entonces, bueno, si sobreviven, qué suerte, ¿no?
Este, acá alguna vez se planteó a nivel de la Suprema Corte de Justicia la idea de que en realidad perdón, los municipios son juntas locales con otro nombre y por tanto se rigen por la normativa de las juntas locales. ¿A dónde conducía este punto de vista? La idea era que no puede haber alcaldes que cobran sueldo cuando los integrantes de las juntas locales son honorarios también, igual que los de las juntas departamentales. No confundir, ¿no? Junta departamental es un órgano legislativo, junta local es un órgano administrativo, al que de alguna manera el intendente delega una parte de lo que sería su competencia. Pero bueno, han salido de moda las juntas locales, entonces si sobrevive alguna son muy pocas. Eh, no, y lo que la Corte dijo en ese caso que les estaba contando fue, no, esto no es la Junta de la Forma del 97, se estableció que habrá perdón, una autoridad local que podrá ser unipersonal o pluripersonal y bueno, dependiendo de lo que resuelva el legislador nacional además. Interesante porque ahí queda demostrado, como en la Ley Orgánica Municipal, por ejemplo, en alguna otra norma legislativa que regula, que el legislador nacional tiene algo que decir y algo que ver con la realidad de los departamentos, sin que eso se pueda considerar un avasallamiento de la autonomía, por ejemplo. Bueno, solicitar directamente al Poder Legislativo, o sea, acá se les está confiriendo una especie de derecho de iniciativa legislativa, modificaciones a la ley orgánica de los gobiernos departamentales, que todavía sigue siendo la ley de 1935, o sea, estamos en 2026, o sea, a 90 y pico de años de esto, ¿no? Bueno, en cuanto a la rama administrativa, en cuanto a la rama administrativa, los intendentes, ¿qué tenemos? Elección directa cada 5 años, a partir de que establecimos esta especie de ciclo electoral, las elecciones de los intendentes, de los miembros de las juntas departamentales, o sea, de los ediles, de los miembros de las juntas locales, se les llamaba también ediles locales, que no eran un cargo legislativo, eran un cargo administrativo, pero existieron y en algún caso la ley nacional estableció que esas juntas locales eran autónomas y electivas. En realidad, en algún caso fueron tres casos. Río Branco, Bella Unión y el Maldonado, como es, buah, esta localidad me va a salir en cualquier momento. Bueno, San Carlos. hoy San Carlos, ahí está, gracias, San Carlos. Me acordaba que era un santo, pero a veces uno se bloquea. San Carlos, exactamente. También estas juntas locales, electivas, etcétera, ¿no? De estas tres localidades, en la ley que regula los municipios se establece que se permanecen como municipios, que lo que eran juntas locales autónomas electivas, serán municipios que son naturalmente electivos y conservarán lo que las leyes le atribuyeron, digamos, el grado de autonomía, de posibilidades de acción que las leyes le habían adjudicado a San Carlos, me acordé, Bella Unión y Río Branco. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos elección directa cada 5 años, doble voto simultáneo, o sea, puede haber más de un candidato por lema a la intendencia que acumularán los votos. Esto ha pasado frecuentemente, ¿no? A ver, estoy tratando de recordar en las últimas elecciones.
tuvimos más de un candidato por lema, por ejemplo, ¿no? Entonces, el doble voto simultáneo está admitido. Lo que no está admitido es el triple, lo que podríamos llamar triple voto simultáneo. O sea, puedo acumular distintos sublemas por lema. Eso es doble voto simultáneo. Pero no puedo acumular distintas listas por sublema, porque eso sería el triple voto simultáneo que no, hasta ahí no llegamos. Bueno. La posibilidad de tener un candidato único a la intendencia por departamento, esto también está diferido a la ley nacional, que no se ha aprobado. Yo creo que no debe haber demasiados entusiastas en esto, porque el hecho de tener la posibilidad de candidatos de perfiles distintos que acumulan finalmente, a veces ayudan a ganar las elecciones. O sea, tengo un candidato medio hippie que concita el apoyo de una parte de la población y tengo un candidato de traje y corbata, formal, digamos, conservador, etcétera, que eso puede concitar la adhesión de otro sector de la opinión pública, ¿no? Y si los dos se suman, de repente los que están ahí, el más votado gana las elecciones y pasa a ser el intendente del departamento por un quinquenio. Em, bueno, entonces, la posibilidad existe, está prevista constitucionalmente. Esto no quiere decir que haya demasiada prisa en consagrarlo. Tal vez en algún momento sí, alguien diga, es el momento de tener un candidato. Tenemos candidato único a la presidencia por partido, tengamos candidato único a la intendencia por partido. A ver, Silveira Tamara. Aprobar. Bueno. ¿Cómo se nominan los candidatos? Esto es una opción interesante en realidad. ¿Cómo se nominan los candidatos? Bueno, el órgano deliberativo departamental de los partidos, o sea, las convenciones departamentales, nomina a los candidatos. Eh, Ahí tenemos una disposición transitoria a la espera de una ley que regule todo esto, que todavía no ha sido aprobada, pero nos manejamos con estas disposiciones transitorias. La disposición transitoria Z. Será nominado candidato quien haya sido votado por los integrantes del órgano elector, insisto, las convenciones departamentales o como se llamen. Entonces dice, será nominado el más votado. También podrá ser nominado el que le siga el número de votos, o sea, la posibilidad de tener más de un candidato por partido, siempre que supere el 30%. Y esto indirectamente limita la cantidad de candidatos, porque, a ver, podemos decir, bueno, fulano de tal sacó el 30%. Mengano sacó el 31% y el otro sacó el 32%. Reúnen las condiciones, ahí estamos en 93%, ¿no? En el ejemplo que manejé. Bueno, más del 90% entre todos y más de 30% cada uno según el ejemplo, ¿no? Que estamos manejando. Entonces, bueno, es la posibilidad de tener más de un candidato y disfrutar de las posibilidades que le dan al partido político tener más de un candidato que ya hemos comentado. La Corte Electoral dijo que son tres candidatos. Como máximo, porque no entran más del 30%, no entran. En general, cuando esto sucede y son dos o tres, hay una especie de acuerdo entre las listas, entre los sectores, para poder llegar al 30%. Yo esto lo vi en una ocasión pretérita, ¿no? Donde vos votás por fulano, vos votás por Mengano, cosa de poder tener, no me acuerdo si eran dos candidatos o tres candidatos, pero cumplían el requisito. Y había interés en que hubiese más de un candidato. Bueno, la Corte Electoral dice que esto significa que son más del, que son tres como máximo.
El problema es qué quiere decir quien le siguiere, cómo interpretamos esto de quien le siguiere, porque una primera interpretación es todos los que le sigan, ¿no? Como si fuera esos trencitos en las fiestas, ¿no? Que entran todos los que entran. Bueno, estamos hablando de todos los que entran que tengan más del 30%, o sea, puede haber tres con más del 30%, sí puede haber tres. Ahora, ha habido otra interpretación a quien le siguiere, y es decir, son dos, el primero, el más votado, y el segundo más votado, y no hay un tercero, porque quien le siguiere es una única persona. En fin, uno puede decir como criterio interpretativo, ¿no? Uno puede decir si la idea es que se postulen todos los que aspiren a ser y abramos las posibilidades y démosle oportunidad a todo el que tenga interés, porque eso es democracia, y yo qué sé, ¿no? Si hacemos un razonamiento de ese tipo, habría que concluir con la Corte Electoral que no pueden ser más de tres, lo que es obvio, pero podrían llegar a ser tres candidatos. Y hemos tenido tres candidatos en Montevideo, por ejemplo, ¿no? Eh, no, yo no me acuerdo cómo fue la historia en las últimas elecciones, pero en las anteriores me acuerdo que hubo tres candidatos, por el lema Frente Amplio, por ejemplo, y creo que tres candidatos también por la coalición que se daba dentro de los partidos tradicionales. Y bueno, fue electa la hoy vicepresidente de la República, la ingeniera Cose, fue la más votada dentro del lema más votada, fue electa intendente de Montevideo. Y ahí, de acuerdo con el criterio que manejó la Corte Electoral, ¿no? En esa ocasión. Estoy pensando, estoy tratando de recordar si la coalición de los partidos tradicionales en realidad presentó tres candidatos o presentó uno solo. Presentó uno Creo que solo que fue Laura Raffo. sí, eso Una mismo. única candidata, sí, sí, por eso. Bueno. Ahí está. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque lo que tradicionalmente se vota, esto no es una crítica, es simplemente señalar una curiosidad. Lo que tradicionalmente es un lema partidario, más allá de que hay sublemas que se llaman partido, Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista, Partido Comunista, por ejemplo, sin embargo, presentaron tres candidatos. En cambio, lo que era una coalición de partidos distintos, con una cantidad de años de antigüedad, de tradición, etcétera, terminaron presentando un único candidato. No deja de ser llamativo, digo, anecdótico, pero llamativo. Bueno, En las elecciones de 2015 fue cuando se presentaron 6 candidatos, 3 por el lema Frente Amplio y 3 por el lema Partido de la Concertación. sí, A partir de ahí exacto, sí, sí, es verdad. siempre se presenta por un grupo presenta tres y otro presenta candidato único. Pero esa fue la elección de luego 6 candidatos. Ajá, mira, sí, sí. Ahora me estoy acordando, ¿no? Incluso de. Una precisión, en realidad en la última elección, la del año pasado, eh, Mm. eh, ambos partidos presentaron 3 candidatos. Ambos partidos, ambos lemas, digamos, ¿no? Porque ahí no Sí. sabemos qué es Sí, partido, qué bueno, no es partido, qué es un lema. ambos lemas presentaron tres Tres candidatos, candidatos. o sea que de vuelta eran 6. Ah, mirá. Sí, Entre no, esos no, dos, estoy después no sé tratando si de, alguno de los partidos menores presentó, digo, de los partidos menores aparte. de mayor apoyo, de menor apoyo electoral terminó presentando algún candidato, creo que no. La verdad que no me acuerdo. Creo que sí, alguno de los partidos chicos presentó. Sí, había Ujú. varios. Había por lo Creo, menos 8 o 9 candidatos. Creo recordar que en 2015 el PERI, en aquel momento el Partido Ecologista Radical Intransigente, se llegó a presentarse a las elecciones, ya que habrían Ujú. sido más de 6, pero no recuerdo.
No, Sí, pero en forma independiente, por separado. Ah, claro, sí, sí. No, no integrando, porque ahí está, ahí tenemos el límite del 30%. No, no, está bien, es posible. Es como decir, bueno, yo quiero jugar acá como un partido que está dentro de la cosa, no, no aspiro por ahora a la presidencia, pero tengo que tener un candidato para la presidencia, y no aspiro tampoco a ser electo intendente, pero bueno, quiero dar, mostrar la cara, digamos, ¿no? Bueno. Competencia del intendente, funciones ejecutivas y administrativas. Esto está enganchado, digamos, con la idea de que acá hay un gobierno departamental. Yo diría, no hay un tercer nivel de gobierno a nivel local. Es como si fuera una dirección de la intendencia separada en la dimensión territorial, pero depende del intendente. Yo siempre me acuerdo de esto, cuando la intendenta de Montevideo era la profesora Olivera, que empieza a hablarse de esto de los municipios y eso. Ella dice, alguien le pregunta, incluso fue objeto de críticas y me parece que lo que dijo en realidad tenía razón, ¿no? El tema era ¿qué pasa si un municipio hace una cosa que la intendencia no está de acuerdo? Y ella dijo, no, y habrá que llevar adelante lo que dice la intendencia, porque por algo es el intendente, en ese caso la intendente, era la jerarca. Y yo creo que tenía razón desde el punto de vista institucional. O sea, no hay, me parece a mí, un tercer nivel de gobierno. Hay un tercer nivel administrativo que se ocupa de las cosas más cercanas, ¿no? Además, lo la autoridad local tiene, me parece, mucho más sentido en un departamento distinto a Montevideo, por ejemplo, porque claro, acá ¿qué tenemos? Tenemos 6 municipios en una ciudad que es una ciudad consolidada, más o menos, ¿no? Pero prácticamente consolidada, donde salgo de la jurisdicción si cruzo la calle tranquilamente. En cambio, un departamento que tiene varias localidades separadas por kilómetros, tiene sentido tener, me parece que tiene más sentido tener un municipio distinto que se ocupe de la problemática, no sé, el tema de la basura en la localidad, en Cerro Chato, digamos. Bueno, está separada a kilómetros de la localidad más contigua, entonces tiene más sentido tener una autoridad local. Bueno, también acá tenemos competencia abierta, además de las que la ley determine, o sea, volvemos a la misma fórmula, y el intendente representa al departamento. Tiene una facultad que también está prevista para el Poder Ejecutivo Nacional, que es la facultad de delegar atribuciones. Entonces, ¿qué es delegar atribuciones en primer lugar? Es eh, algo que se parece a la representación en materia del derecho privado. O sea, yo puedo este, juntarme con un escribano y decirle, mire, yo quiero extender un poder para que en mi nombre actúen mis hijas, por ejemplo, ¿no? Serán, digamos, una actuación jurídica que se me atribuye a mí, aunque yo no esté firmando. Estoy actuando por mandato, por poder, digamos, por un poder que conferí, ¿no? Para no confundir las cosas. Entonces, yo soy el representado y tengo un representante que actúa en mi nombre. A veces hay mandatos para litigar, entonces alguien actúa como en nombre del actor, por ejemplo, del juicio. Bueno, en el caso puede delegar atribuciones en qué cosas. Comisiones especiales que se ocupan de una parte, digamos, de la actividad. Pongámosle, por ejemplo, la Comisión Especial de Ciudad Vieja, que trata de preservar el patrimonio cultural, arquitectónico que hay en las casas de Ciudad Vieja, por ejemplo, en los inmuebles de Ciudad Vieja. Entonces pueden delegar atribuciones en comisiones especiales y en los directores de departamento, que son
lo que dentro del Poder Ejecutivo son los ministros. O sea, supongamos un director de finanzas, ¿no? Que será el contador de la intendencia, seguramente, ¿no? Un director que se ocupe de la cultura, por ejemplo, que se ocupen de otros temas que la intendencia asume como parte de su competencia. Bueno, estoy viendo, sí, todavía tenemos un poquito más. Este, Estatuto del intendente, o sea, ¿cuáles son las reglas que regulan este papel del intendente? Seguimos hablando de descentralización territorial. Pueden ser reelectos, sí, por una sola vez sucesiva. Em, a diferencia del presidente de la República, que no se admite reelección inmediata. Acá es posible que sigan por un periodo más, y transcurridos los 2 periodos, bueno, tendrá que dejar pasar un nuevo periodo de gobierno para volver a postularse como candidato a la intendencia. Em, para ser candidato a la reelección debe renunciar con por lo menos 3 meses antes de las nuevas elecciones, ¿no? Bueno, habíamos dicho incompatibilidades y prohibiciones, esto se extiende también a los miembros de las juntas departamentales. No puede desempeñar otro cargo público, salvo los docentes. Esto está dicho de una manera severa, ¿no? No, pero bueno, así está establecido. No puede desempeñar otro cargo público, no puede recibir retribución de empresas que contraten con la intendencia, con el gobierno departamental. Tampoco puede contratar directamente con el gobierno departamental, que además se supone que él dirige, ¿no? No puede intervenir como director o administrador en empresas que contraten con órganos departamentales, u órganos públicos relacionados con estas empresas. No puede tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el gobierno departamental. O sea, acá hay una suerte de inhibición, que aparece familiarizada con lo que sucede con los directores de entes autónomos y servicios descentralizados, y aparece familiarizada también con digamos, las limitaciones que tiene los legisladores. Tampoco pueden gestionar cuestiones de terceros ante entidades estatales. Bueno, condiciones para ser intendente, las mismas que para ser senador. Esto es una especie de pauta que aparece reproducida más de una vez, o sea, para ser intendente, para ser jefe de policía, para ser ministro, por ejemplo, bueno, y para ser senador ni hablar. Ciudadanía natural o legal con 7 años de ejercicio y 30 años de edad cumplida. Y acá le agregan una cosa que mm, es un tanto llamativa, ¿no? Dice, ser nativo del departamento, o sea, una especie de nacionalidad departamental, digamos, ser nativo del departamento o estar radicado en él desde al menos 3 años antes de la fecha de toma de posesión. Bueno, ser nativo del departamento es claro, pero la cuestión se plantea en la segunda parte de este enunciado. ¿Qué quiere decir estar radicado por 3 años por lo menos? Acá hubo una situación que fue objeto de debate, de intercambio y de una resolución de la Junta Electoral de Montevideo en contra, decisión que fue revocada por la Corte Electoral. El argumento era a favor de la tesis, era quien había sido intendente en Río Negro, con un grado de simpatía y de apoyo popular importante, que después se postula a candidato a intendente por Montevideo. Y acá Carminati. el problema que ¿alguien dijo Mario algo? Carminati. Mario Carminati, exactamente. Y alguien planteó
bueno, la Junta Local de Montevideo había dicho no puede ser candidato porque no reúne estas condiciones. En cambio, ahí nos pidieron un dictamen y dijimos lo que les voy a decir ahora, que fue la que la Corte Electoral admitió. O sea, incluso en la sentencia de la Corte Electoral mencionan a Justino Jiménez de Arecha, que sostuvo esto mismo, y a un servidor que yo, que era muy joven por aquel entonces, me sentí, pero en el cielo, ¿no? Me colocan al lado de Justino Jiménez de Arecha. No, y el argumento era esto, que se puede tener más de una radicación. O sea, esto no quiere decir, tengo un rancho, yo qué sé, en Piriápolis y voy una vez por año. No, eso no es radicación, pero sí es radicación si cada semana estoy, de los 7 días, estoy 4. Entonces ahí, y además tengo otros demostraciones de erradicación. Pago la habilitación en un club deportivo al que voy a hacer gimnasia 3 veces por semana, por ejemplo. Mis hijos van a la escuela en el departamento. Entonces, bueno, también es una demostración de erradicación que fue lo que privó en el caso de Carminati. Bueno. A veces lo confundo con otro intendente de otro departamento, que no. Entonces a veces uno está en medio del discurso y dice, ¡pah! Me bloqueé, me quedé en blanco. Mario Carminati. Exactamente. Bueno, carecen de fueros, acá hoy lo hemos dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de un legislador que presuntamente cometió un delito, bueno, se pide el desafuero, pero en el caso de los intendentes no hay que pedir nada. Lo mismo que los ediles, ¿no? Son pasibles de juicio político, igual por las mismas causas que los gobernantes nacionales, violación de la Constitución u otros delitos graves, que es como la Constitución enuncia el juicio político. este, pero hay una diferencia. En vez de denunciar la Cámara de Representantes, como sucede con el juicio político a nivel nacional, para juzgar al presidente, al vicepresidente, a los ministros, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Electoral, me parece que no me estoy dejando a nadie afuera. A diferencia de eso, en este caso acusa no la Cámara de Representantes, sino un tercio de la Junta Departamental. Probablemente esto del tercio esté basado en el hecho de que el partido del intendente y el intendente tiene en principio la mayoría absoluta de integrantes de la Junta Departamental, eh, de su partido, a su favor, etcétera, y falla la Cámara de Senadores por 2/3 de sus integrantes. Han habido históricamente muchos planteos de juicio político, incluso a nivel departamental, que en general no prosperaron. Conseguir 2/3 de los senadores no es fácil, ¿no? Eh, yo tuve, una vez me vino a ver, en realidad no me vino a ver a mí, pero me pidieron a ver que yo qué decía, que me ocupara, incluso todavía me dijeron, no lo vayas a agarrar vos porque uno estaba desempeñando un cargo dentro de la administración distinto y bueno, podía haber ahí, no sé. Entonces, el caso lo terminó agarrando eh, un viejo amigo fallecido a esta altura, compañero de la cátedra, el doctor Elvio López Roca, que le dije, mira, Elvio, yo no lo puedo agarrar porque estoy en esta función, era director general del Ministerio del Interior por aquel entonces, y no te animás, y bueno, lo tomo. Al final creo que no llegó a pasar nada, pero sí hubo una defensa talentosa, no tengo ninguna, nunca la vi, pero no tengo ninguna duda porque conozco a los personajes. Bueno, este señor intendente que vino por el ministerio y ahí el ministro me pidió que bueno, que lo atendiera a ver porque me dice, mire, me quieren hacer un juicio político por las compras que hice para la intendencia. Yo le aseguro que no, es decir, que no me quedé con un peso
y le aseguro que tengo las facturas de todo esto. Entonces abrió el portafolio o una carpeta que traía, no me acuerdo bien, y me mostró la factura, todas escritas en portugués. Entonces le dije, "Oh, mire, está bien, pero hay un problema acá. Usted no puede, que vive de este lado de la frontera, no puede comprar las cosas, no se lo dije así, ¿no? Las cosas de bagallo, no está bien. Yo no digo que justifique un juicio político, lo que digo es que parecería que no procede, ¿no? Un tipo muy querido, muy en el departamento. Era un médico que había traído al mundo, decían los que lo conocían, a la mitad de los habitantes del departamento, porque aparte de todo era ginecólogo, creo, o algo así, ¿no? Pero cuando me abrió la carpeta y me mostró las facturas en portugués, bueno, me regaló una anécdota que puedo compartir con ustedes. A veces es simpático, ¿no? Bueno, las juntas locales. Constitucionalmente lo que tenemos son las juntas locales, que son órganos desconcentrados. Ahí esto que la intendenta de Montevideo había dicho para los municipios también se aplicaban a esto. Había, en cambio, alguna localidad, hoy las dijimos las tres, que tenían la competencia ampliada y además habían sido declaradas absolutas, ley aprobada por mayoría absoluta de integrantes de cada cámara. O sea, acá hay un requisito para establecer eso, pero lo cierto es que ya las juntas locales pasaron de moda, digamos, y los municipios hacen lo que se pensaba que debían hacer las juntas locales. La previsión del artículo 287, que parecería que sustituye las juntas locales. Habrá autoridades locales unipersonales o pluripersonales. Forma de integración, número y calidades exigidas para ser titular serán las establecidas por la ley. O sea, acá tenemos el tema de los municipios nuevamente, y lo que está previsto, planteado ahí al final, es un poco lo que en su momento fue el Partido Independiente el que había planteado la inconstitucionalidad. Lo que se había dicho: puede haber una autoridad local pluripersonal que no sea una junta local. Los municipios son la junta local con otro nombre. Bueno, la Suprema Corte de Justicia dijo que no, y dijo, no, acá no estamos hablando de la junta local, estamos hablando del artículo 287, que es el que previó. Ahora, lo que no se entiende mucho, por lo menos a mí me cuesta entenderlo, es que si la ley lo va a establecer, si la ley se dictó y se estableció, ¿para qué mantenemos las juntas locales en la Constitución? No parece, no me cierra del todo, pero bueno, yo puedo equivocarme como todo el mundo, ¿no? Bueno, esto no es constitución ya, es una ley. La ley 19.272, que termina derogando normas anteriores, establece bueno, el municipio como tercer nivel de gobierno y administración. Yo les decía hace un instante que la idea de que es un tercer nivel de gobierno me hace un poco de ruido. No creo que lleguemos a eso, pero bueno, lo dice la ley, de manera que no, tampoco le vamos a enmendar la plana al legislador. Bueno, toda población de más de 2.000 habitantes, ya lo dijimos. Tiene estructura colegiada, como es más de un integrante. Y para ser miembro del municipio hay que tener por lo menos 18 años de edad, ciudadanía natural o legal con 3 años de ejercicio, radicación dentro de los límites territoriales desde por lo menos 3 años. O sea, hay un poco una copia de lo que se plantea para los intendentes, ¿no? No podrán integrarlos los miembros de las juntas departamentales ni los intendentes. Yo creo que detrás del artículo de la Constitución que habilitó esto, lo que hubo fue la intención de reivindicar a la autoridad local. O sea,
decirle, bueno, vamos a levantar esto en la medida de lo posible y tratemos de que haya cosas que se resuelvan a nivel local. La basura, por ejemplo, el alumbrado, son la basura, digo, la recolección de la basura, el mantenimiento de las calles, son actividades típicas del gobierno departamental y de los municipios también, ¿no? O sea, la autoridad local, supongo que se van a gloriará si las calles están bien limpias, si las calles, si no hay baldosas sueltas. Hace un par de meses me tropecé con una baldosa suelta y terminé con un ojo morado, ¿no? No pensé en hacerle un juicio a la intendencia, pero no estaría del todo mal. Bueno. em, y bueno, y el tema de los alcaldes, ¿no? El primer titular, o sea, el concejal, que se llaman concejales, este, más votado, de lema más votado, pasa a llamarse alcalde, preside el municipio, es como una especie de secretario ejecutivo del municipio y cobra sueldo. Bueno, después tenemos esta especie de iniciativa ante el gobierno departamental en asuntos de su competencia por un 15% de los ciudadanos inscriptos en una localidad o circunscripción. O sea, la localidad o circunscripción puede ser todo el departamento o puede ser la localidad que tiene su propio municipio. Bueno, ¿cómo se financian los municipios? ¿Cómo se financian los municipios? Primera cosa, la asignación en el presupuesto departamental. En segundo lugar, los recursos que el presupuesto nacional prevé para los gobiernos departamentales y para los gobiernos para las autoridades municipales. Bueno, el gobierno departamental proveerá los recursos humanos y materiales. Esto significa que no parecería significar por lo menos que el municipio a lo mejor puede contratar, tampoco estoy seguro porque no está proclamada la personería jurídica del municipio, al menos por ahora, ¿no? Entonces, ¿con qué fondos se maneja? Con los que le tira el gobierno departamental y aquellos que también le estén destinados por parte del gobierno nacional, las leyes nacionales, etcétera. ¿Cómo se recurren los actos de los municipios? Mediante los recursos administrativos que acá se llaman reposición y apelación, pero que en la práctica es lo que habitualmente conocemos, es decir, no hay una diferencia sustancial más allá del nombre, revocación y jerárquico, ¿no? Si yo tengo que impugnar el acto de un ministerio, de un ente autónomo, entonces interpongo recurso de revocación y recurso jerárquico ante el jerarca máxima, que puede ser el Consejo Directivo Central de ANEP o el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República o el directorio de UTE, o, por ejemplo, ¿no? O ANCAP, que son entes autónomos. Se recurren, bueno, ya dijimos, reposición y apelación, porque el artículo 317 de la Constitución le llama así, pero sustancialmente es lo mismo. Bueno, el tema de las tres localidades que mencionamos, que mantienen las facultades que le dieron las leyes que las crearon como organizaciones descentralizadas y electivas. Bueno, electivas son todas, todos los municipios son ahora, de manera que lo que nos queda es el tema de la autonomía. Bueno, se votan en hojas de votación separadas, pero en ocasión de las elecciones. Y acá se ha planteado un tema con la Corte Electoral, un tema opinable, digamos, ¿no? Que es el del voto cruzado. O sea, la Corte Electoral entiende que para que el voto sea válido, yo voto por el partido celeste, para intendente tengo que votar para ese partido celeste, digo celeste porque no existe, ¿no? Para no hablar de ningún otro partido en concreto, para
los municipios y bueno, indirectamente los alcaldes. Y la Corte dice que si son lemas distintos se anula el acto. O sea, se puede votar en blanco en alguna de estas elecciones, pero lo que no se podría, según la Corte Electoral, es votar por el partido celeste y por el partido violeta. O sea, los partidos violeta para el municipio y el partido celeste. Bueno, yo creo, no he encontrado la norma que consagre la personería jurídica de los municipios. En el artículo 21 del Código Civil se habla del municipio, de la personería jurídica de los municipios, pero en realidad no estamos hablando de estos municipios, estamos hablando de la autoridad departamental, que es una cosa diferente, ¿no? De manera que estos municipios por el momento no tienen personería jurídica y por tanto no contratan, sí tienen recursos que son los que le vuelca el gobierno departamental e incluso el gobierno nacional. Y bueno, nos quedan tres temitas, pero yo diría, déjenme ver la hora porque tengo el tema, sí. Tengo el tema de los miércoles del Consejo, ¿no? Entonces, los dejo por acá.